Marilou repose sous la neige. Et je me dis, et je me redis de tous ces dessins d'enfants que buenos días, feliz martes. A partir de este momento, ya lo saben, estamos Fuera del Margen, un programa que no es educativo, es un programa acerca de la educación integral del ser humano. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que queda ad hoc con el tema de hoy, que es Lucy Ramírez, es psicóloga educativa. Y vamos a hablar del tema de la educación preescolar, porque durante muchos años se ha visto como casi una formación de lujo, ¿no? O para ir a dejar a niños muy pequeños mientras los papás trabajan, o como una guardería. Sin embargo, la educación preescolar, con el transcurso del tiempo, ha ido adquiriendo mucha relevancia, tanto así que ha sido motivo de estudios por parte, por ejemplo, de organizaciones internacionales como la OSDE, en donde, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en donde se han dado a la tarea de investigar qué influencia tiene en el desarrollo integral de las personas la educación preescolar. En este caso, lo que ellos han encontrado es que los chicos que tienen esta formación durante por lo menos 1 o 2 años de su primera infancia, esta educación, y obviamente de una manera disciplinada y consecutiva como se debiera tener, a lo largo de su vida académica, los chicos tienen un mejor desarrollo, un mejor desempeño académico. Por ejemplo, tienen mejores notas, niños que hacen este famoso examen de planea en tercero de secundaria, tienen mejores notas que los niños que hicieron el preescolar a los niños que no lo hicieron o lo hicieron durante un tiempo muy breve, ¿no? Principalmente, este desarrollo se ve sobre todo en las poblaciones vulnerables, es decir, en los chicos que vienen de entornos de muy bajos recursos, justamente porque les aporta todo ese desarrollo de habilidades que muchas veces en su casa no lo tienen, ¿no? Porque, pues los papás trabajan todo el día, o porque simplemente los papás tampoco tuvieron ningún tipo de formación académica que les puedan aportar a los pequeños. En este sentido es que es muy importante y ha adquirido cada vez mayor relevancia la educación preescolar. De hecho, también la organización, la OSDE, vio que incluso en muchos países, por ejemplo, los docentes tienen un sueldo menor de preescolar a los docentes, por ejemplo, del área secundaria o de nivel medio superior, cuando esta formación requiere pues un programa de tiempo completo, porque son maestros que están ahí en el aula toda la mañana, no son como los de educación secundaria o media superior, que están solamente unas horas, ¿no? Y por esta razón y muchas más es que hay pocos normalistas que dirijan sus estudios profesionales justamente a la educación preescolar. El día de hoy, por eso, invité a Lucy Ramírez, porque justamente en México
y la historia del preescolar es verdaderamente muy reciente, prácticamente empieza como en la segunda década del siglo XX, que se empieza a presentar a través de la famosa escuela de parvulitos, que seguramente sus abuelitos que están platicando, que estuvieron en la escuela de parvulitos, que llevaban sus batitas estas de cuello redondo, y donde empiezan los niños a ingresar al preescolar, pues a hacer manualidades, a aprender a, no sé, saltar de cojito, a tener este desarrollo de los primeros años que es indispensable para un niño. Lucy trabaja para un programa que pertenece a la Secretaría de Educación Pública, que trabaja directamente con escuelas de preescolar y que se llama TETLI, es decir, Taller Escuela de Teatro y Literatura Infantil. Como les dije, este programa pertenece a la Secretaría de la Educación Pública y arranca en los años 70 con programas para llevar teatro a los niños de preescolar. Posteriormente ya se cimenta en 2004 y en 2004, a partir de 2004 creo, tú me desmentirás si no es así, es que empieza el programa para también de alguna manera capacitar a docentes para que adquieran herramientas de formación teatral y de literatura infantil para promover el desarrollo de los pequeños. Buenos días, Lucy. Ahora sí te doy buenos días bien. A ver, primero platícame realmente qué es TETLI y cuál es su función, cómo trabajan. Bueno, te voy a platicar desde que yo llegué a TETLI. Yo llegué a TETLI hace 5 años. Okay. Cuando llegué había nueva directora y la intención era renovar el proyecto, teniendo como referentes pues la propuesta curricular y los campos formativos de educación preescolar, particularmente el de apreciación y expresión artística. Desde entonces, digamos que a grandes rasgos se dedica a algo que se denomina o hemos denominado asesoría vivencial. Y la intención a grandes rasgos es que los niños y las docentes que asisten allí tengan una experiencia vivida, intensa, sensorial, que les permita entonces, sobre todo a las docentes, después hacer conexiones conceptuales o que puedan pensar en de qué manera intervenir con sus niños cuando quieran realizar alguna actividad del campo. Entonces, como a grandes rasgos sería como es el trabajo. Ok. Bueno, y perdón, sí, algo bien importante, desde que TETLI existe, se crean obras de teatro, eso no ha cesado, siempre ha estado presente, y actualmente forma parte de la asesoría vivencial. ¿En qué sentido? En que los niños y las docentes ven la obra de teatro, y después de eso se pasan a los talleres de expresión artística a los niños, con sus docentes observan, nosotros trabajamos con los niños y después hacemos una retroalimentación de la visita. Y eso nos permite justo establecer un diálogo entre lo que ellas conocen de la educación artística, lo que nosotros hacemos y ahí dialogamos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos intervenir? Entonces, pues, creo que es importante. El teatro es el eje y el centro de todo lo que pasa en TETLI. Oye, y por ejemplo, en las maestras de preescolar, ¿cómo ves que lo reciben las maestras de preescolar este programa? O sea, ¿cómo ves que descubren que verdaderamente estos materiales o estos recursos pueden ser importantes para ellas? Cuando dialogamos con ellas hacia el cierre de la visita, ellas nos expresan como los que vieron que es diferente de lo que hacen y que eso les podría ayudar para hacerlo en sus aulas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo trabajo el taller de expresión corporal, me dicen, es que tú los dejaste que ellos eligieran qué hacer, que ellos imaginaran, tú solo estabas allí como preguntándoles y acompañándoles y todo lo demás ocurría a partir de lo que ellos iban proponiendo, por ejemplo.
y van haciendo como observaciones con respecto a cosas que tienen que ver con metodología, ya como intervención, en donde dicen es que tú les dices las consignas una vez y los vas ayudando a que las comprendan. Entonces, por un lado está toda la parte que tiene que ver con la sensibilidad, con la imaginación, con la creatividad, y por el otro lado las docentes observan la intervención propiamente docente, es decir, qué tú haces para que los niños justo puedan tener estas experiencias, porque a veces lo que pasa es que tú tienes una intención, pero cuando lo haces ya te sale otra cosa. Y entonces un ejercicio que hacemos nosotras y que nos ayudan las docentes es reflexionar siempre lo que estamos haciendo, y si lo que estamos haciendo realmente tiene algo que ver con lo que los niños experimentan, porque a veces tú dices, es que quiero que el niño imagine, ¿no? Pero yo le digo, y se van a imaginar un elefante que tiene una trompa, que se mueve así, pero en realidad tú ya le dijiste qué hacer. Claro. Entonces es más bien buscar cómo logras que el niño sea el que imagine y que te diga quizá algo hasta que algunos dirían como incoherente, pero que finalmente proviene de su propia experiencia, de su imaginación y de lo que él sabe y piensa del mundo, y eso nos interesa mucho. Fíjate que te comentaba que el programa pasado tuvimos a un artista plástico y hablábamos de cómo el arte permite esta libertad, ¿no? Que a veces a lo mejor en la formación como profesionistas, como docentes, de repente no se ve ese punto de vista de la libertad que les tienes que dar a los pequeños para descubrir el mundo y descubrirse a sí mismos, ¿no? Te comentaba que me puse a tener algunas lecturas incluso de las fases del desarrollo de los pequeños entre los 3 y los 6 años, ¿no? Y me quedé sorprendida de ver cómo pues hay unas escuelas, sobre todo particulares, donde yo veo que, por ejemplo, los chicos de mis amigas de repente llegan con un mar de tarea, niños de 4 o 5 años, ¿no? De hacer planas, de hacer cosas que dices, pero ¿por qué? Que los dejen disfrutar su niñez, por Dios. Pero que además, yo creo que hay algo que ni los papás tenemos claro, y fíjate, lo chistoso es que a lo mejor tampoco los docentes, a veces, o a lo mejor están presionados por su misma institución escolar, ¿no? La edad entre los 3 y 6 años, pues es para desarrollar justamente, dejar que el cuerpo del niño se desarrolle, se interactúe con su entorno y aprenda a socializar, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿qué nos puedes decir que han descubierto o has descubierto a través de Tetli, ¿no? En los niños, o sea, cómo reciben también los niños esta posibilidad de jugar, ¿no? Y de aprender con toda libertad y a relacionarse entre ellos y a relacionarse con el mundo de una manera como más libre. Pues lo que yo he observado, que he vivido con respecto a esto, es que los niños siempre están aprendiendo. Estés tú queriendo enseñarles algo o no, claro. Siempre están aprendiendo, y que tienen esta espontaneidad para preguntar y para compartirte lo que están pensando, lo que están imaginando, y que nosotros hemos tratado como equipo de estar muy al pendiente de no bloquear ese proceso, sino al contrario. Claro. Una de las características de las últimas obras que se han creado en Tetli es que buscan mucho la interacción con los niños. Entonces de repente estamos pues sí en una de las obras y los niños nos dicen, es que pasa esto, es que no sé qué, y nosotros no hacemos este ejercicio de no sé qué está diciendo el niño y no voy a interrumpir la obra. Al contrario, estamos muy al pendiente de las reacciones de los niños, claro. Y las obras están hechas para eso, para estar dialogando con ellos, y creo que eso es algo que a nosotros siempre nos deja una experiencia grata, porque cuando termina decimos, ¿viste lo que comentó tal niño? ¿Observaste que empezó a hablar como el personaje? Entonces, porque sí damos como mucho ese espacio de, dime, o sea, ¿qué estás pensando? ¿Qué quieres decirnos? Y eso creo que hace que también
tenemos como esta claridad de que es como cobijarlos o darles como ese lugar de libertad, ¿no? Porque puede haber como una libertad que de repente los ponga en riesgo, ¿no? Así de, pues salta, corre y haz lo que quieras, sí, pero como con un cuidado, con un estoy cerca de ti por cualquier situación. Entonces, creo que sí es importante que los niños se muevan, es fundamental que el niño aprende moviéndose, que el niño aprende jugando, que el niño aprende preguntando y esperando respuestas inteligentes de nuestra parte que les permitan seguir en esa curiosidad, ¿no? Decirles, si a un niño te dice, oye, ¿verdad que no sé, que las catarinas tienen labios? Y tú decirle, no, claro que no tienen. Es como, ¿por qué no vamos y vemos si las tienen? Creo que es bien importante nuestra actitud para que eso, que el niño está hecho para aprender, nosotros lo podamos conducir, ¿no? Y no como bloquearlo. Así es, ¿no? O sea, los niños además todavía no tienen como toda esta serie de prejuicios. Claro. Entonces, todo el tiempo te están observando, son increíblemente listos, sí, ¿no? Están viendo cada reacción, o sea, te hacen a veces una pregunta nada más para ver tu reacción. A lo mejor ellos saben la respuesta o ya tienen su propia respuesta, claro, ya la encontraron, pero te están preguntando para ver cómo reaccionas, claro, y qué les dices, ¿no? Claro. O sea, famoso de ¿y cómo nacen los niños? Están viendo a ver qué cara haces, ¿no? Claro. Y se están divirtiendo en grande. Y el que está metido pensando en todas las técnicas didácticas y toda la plataforma teórica, lo que debo, no debo hacer, y uno está embroncado en eso, y ellos tan alegremente de repente descubren las cosas nada más así, claro, y ya se las apropiaron, ¿no? Y que además, bueno, está esta idea de que el adulto tendría que saber, y yo creo que si el niño aprende que el adulto no tiene que saber, que sabe algunas cosas, claro, y que él sabe otras, y que estamos como en este diálogo de juntos, no averiguar el tema que sea, yo creo que eso es como algo que podría encontrar en un docente, en un adulto. Fíjate, dijiste algo muy cierto, porque el no saber no te quita autoridad, no, te quita poder, que es diferente, ¿no? O sí, sea, a veces utilizamos el conocimiento como un arma de poder, ¿no? Sí. Como yo soy más grande que tú, sé más que tú, entonces soy más poderoso que tú y por eso vas a hacer lo que yo te diga, ajá, ¿no? Sí. Y por eso lo que yo diga es ley y es verdad, ¿no? Sí. Pero si yo me quito ese poder, no me quita autoridad, porque pues yo sigo siendo el adulto, y yo estoy resguardándote, ¿no? Te estoy poniendo una capita protectora, pues para que no te rompas la cabeza, cuando sí, no pase de un raspón el asunto, ¿no? Sí, sí. Entonces, para eso sirve mi autoridad, para protegerte, para cuidarte, no, sí, para restringirte, ¿no? Entonces, acabas de decir algo maravilloso, y fíjate, en ese sentido, ¿cómo toman? ¿Los papás están presentes en las funciones? ¿Hay papás que están presentes? Sí, están presentes, pocos, la visita está orientada hacia los niños y las docentes, y acompañan algunas veces papás y mamás. Okay. Y cuando van, pues sí les preguntamos, sobre todo ellos ven la obra de teatro, pues cuál es su opinión. Y sí nos ha tocado que hay como encontrar algo que no habían visto, ¿no? Okay. Porque muchas de las obras, como sabemos, tienen lecturas diversas, y el adulto ve una cosa y el niño ve otra cosa. Y entonces, en general yo he visto, no tenemos algo como más como directo con respecto a qué te pareció la visita con la mamá, pero vemos sus reacciones, vemos que están pues contentas, que lo disfrutan, que se ríen, ¿no? Entonces, no hay todavía como, o no está pensado, de hecho, para los papás, está pensado más para los docentes y para los niños. Pero bueno, de los que llegan a ir, vemos que hay una reacción. Pero, como dices, ¿no? O sea, depende de la edad, incluso hasta de la circunstancia de la persona, ¿no? Incluso del contexto social. La lectura depende casi de cada persona, ¿no? Fíjate que yo tuve bien acompañar un día a alguna lectura a un amigo que también es cuenta cuentos, es Nacho Casas, es un actor, y lo acompañé al Hospital Siglo XXI a leerle a enfermos.
Y bueno, nos dio toda una plática sobre por Dios no lloren, ¿no? Por Dios no hagan cara de pobrecito, por Dios, sí. ¿No? O sea, vayan con esta presencia, con esta seguridad y vayan a leer. Entonces, bien chistoso porque pues todos íbamos como al área de oncología preparados para leer, porque llevábamos todos nuestro material de cuentos para niños, y de repente nos reparten y a mí me mandan a la parte de los viejitos, ¿no? Que son gente que está hospitalizada incluso desde hace meses, ¿no? Y pues están con su familiar. Me tocó un chico, un joven como de 25 años leerle, porque estaba en el área de adultos, había tenido un accidente el muchacho, y pues yo llevaba mis libros para niños, ¿no? Fue verdaderamente una experiencia, sí. Porque el remitirlos a esta sensación de inocencia, y más en su condición, los hace disfrutarla, yo creo que hasta más. Sí, ¿no? Sí nos ha tocado maestras o mamás que lo disfrutan intensamente, que ves, ¡ay! Sí, los remiten a su propia historia, ¿no? A su propia niñez. Entonces, te voy a pedir un favor, sí, vamos claro. a detenernos un poquito. Justamente hablando de literatura infantil, nuestra amiga Selene Andariega, ella trabaja en el municipio de Santiago, en Oaxaca, en una biblioteca pública, y se ha dado a la tarea de hacer, primero empezó haciendo talleres, ¿no? Porque se dio cuenta que la gente no llegaba a la biblioteca, porque es en una comunidad allí perdida en Oaxaca, y empezó haciendo talleres, y de repente la gente no llegaba a los talleres, y entonces se fue a dar los talleres a las comunidades, y de repente ya ahora tiene varios programas, varios cursos, varios talleres, que no solamente la gente llega allí, sino que instauró este programa de Bibliobús en Oaxaca, donde acercan a las comunidades los libros, y verdaderamente ha sido un hallazgo hermoso ver la manera de cómo acercar a las comunidades más lejanas la literatura. Entonces te invito a que veamos este video. Claro que sí. ¿Acá? Muévela más para allá. Sí, sí, está bien. El día de hoy nos encontramos aquí en San Antonio Arrazola, llegando a la comunidad para traerles libros, todo el que está lleno de libros, y bueno, les quiero presentar a los niños. Ahorita están jugando ajedrez, es una de las actividades que ofrece la biblioteca, y del otro lado allá están haciendo figuras de papel, y esta es la biblioteca en la que trabajo. Mi nombre es Selene, me he presentado, y bueno, les quiero compartir este lugar en el que estoy cada día, de lunes a domingo. Como verán, es una gran cantidad de libros, aproximadamente son 5,000 libros con los que cuenta esta biblioteca. Tenemos libros para los más pequeñitos hasta los 99 años. En la parte de arriba podemos ver los libros juveniles con los que cuentan, y también tenemos por ahí un petate, que es el que ocupamos para reunir a los niños cuando quieren hacer alguna actividad en el piso. También tenemos varios cuentos ilustrados, y bueno, tenemos también libros para los más chiquititos. Ustedes pueden estar familiarizados con estos libros, que es Rayas y Flechas, o tenemos, me gusta mucho, que se llama ¿Dónde está Juan Perol el caracol?, de Alonso Núñez. Y dice: Juan Perol el caracol vive adentro de una col, luego sale a la carrera para ver quién vive afuera. Pasaré por adelante de esta flor tan elegante, es lindísima además, dice al verla por atrás.
Acá arriba toma el sol nuestro amigo el caracol, y quien anda por abajo, el señor escarabajo. Mira bien, lector, que aquí cerca está Perol de ti. Te saluda desde allá un 100 pies que alegre va. Patas tiene aquella espiga, o debajo va una hormiga. No se cansa o se lastima de llevar la espiga encima. Me detengo justo a un lado del gallito colorado, y del otro lado está, ¡qué sorpresa, mi mamá! Mi mamita sí que es bella, dice Juan cerca de ella. Hijo, ¿ves allá a lo lejos cómo van los cangrejos? ¿Bailan los cangrejos? Empapado de sudor corre Juan alrededor, y en el centro la señora dice: ¡adiós, lector, lectora! Cuentos de dinosaurios, es lo que luego les gustan bastante a los niños. Nos preguntan: ¿cuál es? El estegosaurio, el pterodáctilo, el diplodocus. Y bueno, los que más son de cuentos, ¿no? Y los de tercera dimensión que tenemos por acá. Hay uno muy bonito que me gusta que se llama La pequeña Amelia se hace grande. Este me gusta porque es en tercera dimensión. Y aparece el sistema solar, vean todos. El sistema solar. Y luego tenemos aquí los peces. Y bueno, este es entre otros de los con los que cuenta la biblioteca. Y bueno, ya son libros que son de uso de excesivo, porque pues tienen que atravesar varias comunidades y la ciudad para llegar a sus lugares. Tenemos libros también que han donado, como este. Y algunos otros que las personas de las comunidades deciden. ¿Qué te parece? De verdad a mí me encanta la labor de Selene. Como ven, trabaja en Oaxaca, en el municipio de Santiago. La pueden encontrar en el Facebook como Selene Andariega, ¿no? Ella trabaja en este programa en la Biblioteca Santiago, el programa de Bibliobús. Entonces, si algunos amigos están viendo desde Oaxaca este programa, pues sería muy, muy padre que se acercaran a Selene Andariega y pues le permitieran o le donaran algunos libros para este programa del Bibliobús, que como pueden ver, bueno, pues tiene 5,000 ejemplares, pero algunos ya necesitan que los sustituyan o que les den una buena reparada. Que yo no estoy en contra, de que yo la verdad es que me parece que los libros son para eso. Para leerse, ¿no? Porque si no, pues nada más los tienes de adorno ahí en el librero, sí. y más los libros para niños, ¿no? Sí. Y sobre todo, pues esta posibilidad que ha surgido en los últimos años del libro álbum, ¿no? Del cual nos platicó Maru la sesión pasada, en donde se cuentan historias a través tal cual de las imágenes, ¿no? Y entonces se le da esta libertad a los chavitos, tú que también que el Tetli se dedica a la literatura infantil, esa posibilidad de inventar su propia historia a través de las imágenes, ¿no? Porque a lo mejor las letras nos encausan o dirigen la cuestión a decir exactamente esto pasó y entonces el lobo se comió a Caperucita y se acabó, ¿no? Sí. Sino esta posibilidad de decir, pues aquí quién sabe qué pasó, porque la imagen me dice que Caperucita se está tomando un café con el lobo, ¿no? Entonces, ¿a qué hora se lo comió? ¿O se la comió como postre, como galleta después del café? ¿O qué sucedió allí con Caperucita, ¿no? Claro. Otra cosa que a mí me parece muy interesante, que tú ya me dirás ahorita con respecto al programa en cuanto a literatura infantil, ahorita ya me platicaste como más ampliamente sobre los recursos teatrales que utilizan y la literatura infantil, que también, te digo, permite esta libertad de que el niño invente sus propias historias. ¿Ahí cómo trabajan, por ejemplo?
Pues en estos últimos, había uno de los talleres era de expresión literaria, pero el TETLI se ha ido moviendo más hacia la interdisciplina. Y ahorita, justo cuando estabas mencionando lo de la literatura, no hay tanto un acercamiento al texto, al libro, pues sí, a este objeto. El acercamiento está más desde las historias, más desde contar una historia, y cuando entran a los talleres, ellos forman parte de esa historia, porque los talleres que tenemos hablan pues sí, de diferentes mundos, ¿no? Por ejemplo, ahorita mi taller habla de seres de la naturaleza, y entonces se va creando una historia de estos seres de la naturaleza. El taller de el sonoro, de expresión sonora, los niños entran al mundo del sonido, y entonces la intención literaria está más como en crear la historia viviéndola, más que tener como un texto y el texto me va como guiando por la organización de las imágenes o de la escritura. La historia está más hecha para ser vivida. Entonces, en ese sentido, los niños hacen interpretación de lo que viven y le dan un sentido de historia o de experiencia, de cuento, pero ya como algo experimentado. Por eso decía hace ratito que está muy centrado en lo vivencial, en si voy a ver una obra, quiero ser parte de la obra, hablar en la obra, participar de alguna manera y ser parte de ello. Entonces está como más ahorita, está como en ese giro, ahorita el proyecto, más cómo podemos integrar diferentes lenguajes. Y hay, por ejemplo, un taller que ahorita está en proceso de creación, que es el de performance, y está integrado por imágenes de pinturas, más o menos reconocidas o conocidas, o legitimadas por la historia como obras de arte, que forman parte del taller, y entonces allí los niños crean nuevamente a partir de esa imagen algo. Entonces estamos como más instalados en proponer ciertos elementos sensoriales para que los niños creen la historia, creen un cuento, pero es más vivido, más que leído, es vivido. Yo creo que ahorita está más hacia allá el proyecto. Hace unos años estaba el taller de expresión literaria, pero era uno de los talleres. En realidad ya está como mucho más... el eje es el teatro, pero todo se está como moviendo en relación a los lenguajes artísticos, como todos, integrados. Fíjate que, te digo, en las otras 2 sesiones, de alguna manera nos hemos acercado a esta temática de la formación artística, tal vez no tal como si el niño fuera a ser un profesional actor o pintor o bailarín, claro, sino como un recurso real, pero porque de repente estamos como encaminamos, o la educación está encaminada a decir cuántos 2 más 2, ¿no? O fechas históricas, o la gramática, ¿no? Pero hay una formación que muchas veces se hace a un lado y que yo creo que es fundamental y es muy importante, que es la dichosa socioemocional. Sí. Y esos son los recursos que te aporta el arte, el desarrollar tus capacidades o tu inteligencia emocional, ¿no? Que aunque ahora es un término de moda eso de la inteligencia emocional, yo creo que poca gente se acerca a lo que de verdad es la inteligencia emocional, ¿no? Y que es fundamental. Y yo creo que por eso la OCDE encontró estos datos en donde estos niños que tienen esta formación en preescolar, de repente cuando se vuelven adolescentes, cuando se vuelven adultos, les es más fácil entrar al mundo laboral o moverse en un entorno profesional. Porque, bueno, pues a lo mejor puede ser una lumbrera, ¿no? Pero si no te sabes relacionar con los demás, pues claro, está del nabo, ¿no? Si no tienes como esta autoestima o esta capacidad de ir a pedir un empleo, pues a lo mejor eres muy bueno en lo que haces, pero no tienes esta capacidad de realmente aplicar todo ese conocimiento en lo real, ¿no? Sí, así. Entonces, a ver, platícanos qué es eso de la formación socioemocional primero. Primero explíquenmelo a mí, ¿no? Sí, explíquenmelo a mí. Explíquenme qué es eso. A ver pues si mira, nos puedes dar una guía. No, pues ya en mi formación sí es algo que ha estado presente, ¿no? O sea, soy psicóloga
Y tiene que ver con lo que tú decías, con quién soy, cómo me relaciono con los demás, cómo resuelvo las situaciones que me incomodan, qué recursos tengo para ello. Tiene que ver con ser consciente de que hay otros, ¿no? Que ese es un elemento fundamental, otros que tienen necesidades, otros que tienen puntos de vista, otros que piensan distinto que yo, que a lo mejor quieren lo mismo. Entonces, pues por ahí va como todo este asunto de quién soy, cómo me relaciono con los demás. Yo lo dejaría como en ese lugar, qué hago con mis emociones. Y pues sí, no en este país, porque tampoco es así, pero sí hay mucho de educación emocional que en lugar de favorecer bloquea, ¿no? Las emociones. Sí, hay que tener cuidado. Me voy a ir a la cartelera y cerramos el programa. Se nos va como agua siempre con los invitados, amigos. Quiero presentar maravilloso conferencia que va a dar un escritor que ha sido ganador del premio del FONCA, de varios premios nacionales, que es el señor Alberto Ruiz Sánchez. Va a dar una conferencia magistral sobre el oficio que significa escribir. Los que quieran acudir, bueno, pues va a estar el 16 de mayo ahí en el ¿dónde va a estar esto? En el Palacio de las Bellas Artes. Pueden entrar gratis. Ahí en la sala Manuel M. Ponce, que es la principal. Ahí va a estar el señor Alberto Ruiz Sánchez deleitando a todos sus fans, porque tiene muchos. También hay un curso taller infantil para los chicos entre 8 y 12 años que está dando el Centro de Cultura Digital, y está padre porque es para desarrollar de manera digital formas de resolver problemas sobre ecología, problemas sociales, y bueno, pues supongo que son programas digitales que le permiten al niño como estar en determinadas situaciones y ver maneras de resolverlas. Esto será el 19 de mayo y va a ser en el Centro de Cultura Digital, que está en Paseo de la Reforma, esquina con Lieja, en la colonia Juárez. Hay otro taller de narrativa fantástica, aquellos que nos gusta andar inventando historias, ¿no? Y bueno, se trata del arte de contar historias en el Museo de la Ciudad de México, el 21 de abril, del 21 de abril al 25 de agosto. Se puede, la entrada es libre, pero el cupo es limitado, entonces hay que apurarle. Van a ser los sábados, del 21 de abril al 25 de agosto, en el Museo de la Ciudad de México. Esto está en Pino Suárez, número 30, en la colonia Centro. Entonces, amigos, Lucy, gracias. Rapidísimo, hagamos un resumen. Nada más así en un minuto, dinos, ¿por qué en educación preescolar? ¿Por qué llegaste allí a ese punto? En realidad, pues como muchas cosas en la vida fue una coincidencia. A mí me dieron la oportunidad de elegir. Cuando yo egresé de la normal superior, me dijeron, ¿a dónde quieres ir? Y me pusieron preescolar, primaria y secundaria. Y yo sin duda dije preescolar. Esa fue, sí. ¿Y qué te has encontrado en el camino? O sea, ¿qué retos te encuentras con estas nuevas generaciones de niños, de papás? Porque en educación preescolar sí que trabajas casi de la mano con padres. Híjole, pues sí hay que educar a los papás. Primero, ¿verdad? Sí, hay un trabajo ahí para educar a los papás junto con los niños. Y creo que lo que ha pasado en estos años que yo he estado allí es que el que papá y mamá trabajen y que los niños estén más en la escuela y más con otras personas, sí ha hecho un cambio en donde la escuela tiene que poner un poco más, porque hay que educar a los niños y contener lo que hay alrededor de un niño que ve poco a sus papás y que de repente vive en circunstancias en donde no entiende muy bien dónde están los límites y con quién puede contar. Entonces,
eso es lo que he encontrado con relación a los papás, y he encontrado muchas docentes, muchas personas interesadas en que ese vínculo que está como un poco desdibujado, desbaratado entre papás e hijos, vuelva a ser cercano, que vuelvan a encontrarse, aunque no se vean mucho tiempo, pero que en ese tiempo que se vean poquito por las circunstancias, realmente haya un encuentro entre ellos y que haya una convivencia y que se conozcan quién es mi hijo, quién es mi papá, y que pues que haya esa complicidad además, ¿no? Que hay en que está creciendo uno y el otro, pues sigue creciendo también el adulto. Claro. Recuerden, amigos, que todos en esta vida somos maestros y todos somos alumnos. Entonces, Maru Aquino estuvo en una feria de libro, en la delegación Gustavo Amadero, en una primaria de la Gustavo Amadero, y no pudo estar el día de hoy con nosotros, pero el próximo martes sí que nos va a acompañar y vamos a tener un tema bien, bien interesante. Gracias por acompañarnos a estar fuera del margen. Los esperamos el próximo martes a las 9 de la mañana. Gracias. Adiós. Ok.